Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Hoy, en el programa de hoy, tenemos un invitado muy especial, pero yo le voy a pedir que él se presente, pero antes quiero, a ver, ¿dónde? Quiero comentarles, en las sinagogas, encima de lo que se podría denominar el sagrario, que nosotros le decimos Aarón HaKodesh, el armario que contiene los rollos de la Torá, que es el objeto más sagrado, si se quiere, de culto en la práctica judaica. Encima suele haber como un acápite, una frase que en hebreo se pronuncia Da lifnei mi ata omed, que significa conocé o sabé ante quién vos estás. Esa frase, por supuesto, en el ámbito de la sinagoga o del lugar donde uno se reúne a rezar, tiene un significado con connotaciones metafísicas, etc. Pero en realidad me parece una máxima maravillosa recordar ante quién uno está, también cuando ese ante quien uno está es un ser humano como uno. Así que para saber, conocer, recordar ante quién estamos, a quién escuchamos, le voy a pedir a nuestro invitado de hoy, el rabino doctor Andy Faur, que ya es amigo de la casa, ya estuvo acá en otro programa. Si quiere, en sus palabras, volver a presentarse antes de que comencemos esta tertulia, esta conversación. Bienvenido, rabino Andy Faur. Hola. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un verdadero gusto y placer estar nuevamente contigo en Radio High, en el programa. Y básicamente me presentaste, mi nombre es Andy Faur, soy también sociólogo, tengo un doctorado en educación, soy rabino humanista, vivo en Israel hace más de 30 años ya. Y bueno, con mi familia aquí, con mi esposa Aide, mis hijos Tomer y Noah. Y bueno, me dedico básicamente a la educación. Esa es mi fuerte o mi principal ocupación, la enseñanza, la docencia, la educación. Y bueno, y trato obviamente temas como el que vamos a tratar hoy, que tienen que ver con el judaísmo particularmente. Muy bien, para mí también es un placer compartir este espacio contigo, escucharte, aprender y muchas gracias por tu tiempo. Rabino, o Andy, permiso, Andy. Andy. Este, ¿Puedo hacer alguna pregunta sobre las particularidades propias del judaísmo laico humanista? Claro, Sí, o sea, o sea, esa es la pregunta. ¿Cuáles son las particularidades? ahí está, ahí Muy está. bien, muy bien. Vamos a empezar diciendo que el judaísmo laico humanista, o sea, tiene muchas, pero la vamos a hacer obviamente breve para ser concisos.
el judaísmo laico humanista es una concepción del mundo y del judaísmo muy particular, relativamente nueva, vamos a decir así, y que se caracteriza por entender al judaísmo como la cultura del pueblo judío, entender al judaísmo como una creación humana principalmente. Es una visión, es la visión, digamos, más liberal, más inclusiva, más abierta, este, que tiene el judaísmo, y es una corriente, la única corriente en realidad de lo que es el judaísmo organizado. Estamos hablando siempre, Marcelo, por supuesto, porque hay mucha gente que vive su judaísmo, sus prácticas judías, como dijiste bien antes, de distintas maneras, a veces en forma individual, pero como corriente organizada, como corriente estructurada, como, formato, como se dice hoy en día, es la única forma de judaísmo no religiosa. ¿Sí? Todo el resto de las visiones o corrientes judías son religiosas, más o menos liberales, más o menos abiertas, más o menos estrictas. La nuestra es la única corriente cultural, o sea, la única corriente no religiosa del judaísmo. Por lo tanto, por ejemplo, una noción de raigambre bíblica muy profunda como la de pueblo elegido, que es propia de muchas, de varias denominaciones religiosas judías, infiero, no la comparten entonces. Sí, Ah, no, Marcelo. ah, a ver, ¿cómo Claro, es eso? Dale. ¿cómo es eso? Exacto. Lo que hacemos nosotros, Marcelo, o sea, incluso en las otras denominaciones, como bien decís, la interpretación también es distinta, ¿ok? Sí, Hay, sí. interpretaciones más particularistas, más universalistas, algunas un poco más egocéntricas incluso. Nosotros lo que hacemos en el judaísmo humanista, Marcelo, es resignificar y recrear los contenidos y la esencia del judaísmo histórico. ¿Ok? Lo que hacen todos todo el tiempo, está bien que quede bien claro, todo el judaísmo es interpretación, absolutamente todo. Y el que diga otra cosa no dice la verdad, ¿sí? Todo es ¿O no interpretación. estás de acuerdo con lo que dice? No, porque todo, o sea, eh, eh, ¿cómo lo explicamos en forma sencilla, Marcelo? Lo que nunca se lleva a la práctica en forma directa o en forma total lo que está escrito. Vamos a decir así. Siempre hay ¿Cierto? interpretación. Sí. ¿Entendés? Siempre hay interpretación. Si no, estaríamos hoy apedreando gente que no cumple el Shabbat o tirando gente homosexual de un quinto piso. Y eso no lo hace el judaísmo en ninguna de sus corrientes, ¿me entendés? Siempre hubo formas de interpretar o de cercenar o de limitar o de ver de otra manera cómo interpretamos, ¿sí? Cómo llevamos a la práctica algo que está escrito y que, hay que adaptarlo a la modernidad. Entonces, con lo que decimos del pueblo elegido, Am Skulá, como se dice en hebreo, ¿sí? Podemos interpretarlo de distintas maneras. Voy a decir la mía, por ahí algún colega no la comparte, pero yo calculo que sí. Nuestra forma de ver el concepto de pueblo elegido, está bien, un pueblo histórico, un pueblo milenario, un pueblo muy especial y distinto al resto de los pueblos del mundo, es decir, ¿para qué está este pueblo en el planeta? ¿Para qué estamos acá? Y entonces, podemos decir muchas cosas. Lo que nosotros decimos es, acá tenemos que ser una especie de... Hay otro concepto que se llama Orlagoim, luz para los pueblos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser como pueblo histórico eh, un ejemplo, desde mi punto de vista, de moralidad, de justicia social, de amplitud, de pluralismo, no sé, de hermandad, de fraternidad, ¿sí? Eso es pueblo elegido, o sea, es un pueblo elegido para mostrar, para ser ejemplo de valores, para ser ejemplo de cosas buenas, de visiones humanistas, ¿sí? Que son históricas, que vienen ya desde la Torah, como hablaste antes, justo. Entonces, digo, yo creo que como misión, podemos decir, esa es la misión del pueblo elegido, o sea, ser un Entiendo. ejemplo, ser una especie de faro también, ¿sí? Que a veces lo hacemos y a veces no, vamos a decir la verdad, así como cualquier Claro. otro pueblo Te, tenemos nuestras te, fallas. te comento. Yo, Dale. fuera de este programa, estoy en otras actividades del diálogo interconfesional, ¿no? Ujú.
Y desde desde hace algunas semanas que uno de los grupos en los que participo hablamos sobre el tema del pueblo elegido. Diferentes personas van exponiendo sus ideas. Y una señora católica desde México, en un encuentro en el Zoom, planteaba, sí, pueblo elegido, pero yo pienso que pueblo elegido para ser esto que tú has descrito, Andy, ¿no? Y me dice, pero nos gustaría que realmente lo sean. Y lo que uno ve en las noticias hoy, a una, decía ella, la pone triste. Exacto, comparto absolutamente, Marcelo, lo que decía esa señora. Por supuesto, a mí también me pone muy triste lo que está pasando. O sea, a ver, no podemos deslindarnos del contexto en lo que pasa todo eso, todo esto, ¿no? Perdón, sí, estamos refiriéndonos a una situación que sucede en un contexto de guerra que incluye una guerra psicológica y que incluye tergiversación de noticias para manipular a la Exacto. gente por todos lados, y entonces es muy difícil saber concretamente cuál es la realidad objetiva de lo que está sucediendo, y mucho más lejos verlo a miles de kilómetros de distancia y filtrado por vaya uno a saber cuántas agencias de noticias que lo distorsionan. Eso está Exacto. clarísimo, pero por ahí mucha gente no lo tiene en cuenta. Eso también está Ajá, clarísimo, ¿no? Por eso es un tema absolutamente. muy delicado, no por un tema de que uno no se anime a hablar por miedo a represalias, sino que es un tema muy delicado porque estamos en una situación de guerra y hay mucha tergiversación y propaganda que termina siendo propaganda de guerra. Entonces, hablar con honestidad de estas cuestiones es muy delicado, hasta ahí, muy, muy difícil. Absolutamente, por eso vamos exactamente, Marcelo, lo que decís. Es muy difícil, muy complicado y muy difícil separar las cosas y entender bien a fondo. Por eso digo, no nos quedemos en este contexto coyuntural de ahora y vámonos a la historia y vamos a aquello que muchos dicen, la llaman el aporte judío a la civilización occidental, ¿no? Todo aquel aporte judío, intelectual, científico y de Israel también, ¿sí? En su historia. Por eso digo, no nos quedemos ahora en una situación muy contextual y compleja, ¿está bien? Que a mí tampoco me gusta, vamos a decir la verdad, ¿sí? Sino vamos a aquellos aportes científicos, literarios, económicos, médicos, ¿sí? Que hace el pueblo judío y Eh, aporta a la humanidad. el Creo que ese riego es por goteo, la desalinización del agua de sí, mar, lo que quieras, miles, ¿sí? Los miles. premios Nobel y lo que quieras, ¿sí? O sea, 0,2% de la población mundial con 25% de los premios Nobel. Sí, exacto. Y la ayuda que hace Israel, está bien, dejemos el contexto de guerra, ¿sí? La ayuda que hace Israel cuando hay catástrofes en el mundo. Y, ¿entendés? O sea, podemos en Haití estar acá. tuvieron hace un par de años un terrible terremoto y la primera ayuda de gente que fue a sacar sobrevivientes entre los escombros fue de parte del gobierno de Israel directamente. Exactamente, por eso digo, digamos, de nuevo, no quita esto, por eso digo, en ese sentido, pueblo elegido, en el sentido de ser un ejemplo, de ayudar, de ser solidarios con el resto del mundo. No quitemos, de nuevo, esto, Marcelo, y no seamos en ese sentido egocéntricos y nada más. También hay cosas malas y eso hay que marcarlas y hay que intentar evitarlas. Y, digamos, pero digamos, la aspiración, ¿no? Sería ser este ejemplo de moralidad y de humildad y de ayuda y de fraternidad y de hermandad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me viene a la mente la letra de un rockero, vos sos argentino de nacimiento, así que ¿Verdad? por ahí A te ver, acordás, que dice, que ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad, claro, ¿no? exacto. No sé quién la dijo. Será, a Acá ver. tenemos a Dani Salzman a mano que por Ah, ahí sabe, sí. pero no está ¿Será Papo? escuchando. Me suena Papo, pero no ¿Es estoy Papo? seguro. ¿Qué ves cuando me ves? No, no les voy a hacer esto, no voy a cantar yo. Y sí, ¿Es es verdad. Papo? Eh, a ver, Bueno, no tenemos acá a importa. nuestro asesor, Dani Salzman. ¿Qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad? ¿De quién es? Bueno, esta parte vamos a tener que cortarla. Eh, no, no está bien. Entonces,
Claro, eso es lo que pasa. Divididos, de divididos, me soplaron. Divididos, ok, divididos. Bueno, Que eran los redonditos de ricota, ¿no? Que después, bueno, no espera. importa. No pasa nada, no es un programa de rock. Entonces, bueno, es verdad lo que decís, o sea, que ves cuando me ves. Bueno, lo que se ve ahora es esto, pero Pero eh, cuando la mentira es la verdad, además, dice la letra, ¿no? Entonces, exactamente. Hoy estamos en una época como decís vos, de fake news y de así es, tergiversación absoluta. sí, casi de em, posverdad ya. Sí, o sea, mira, o sea, y lo digo y yo siempre fui bastante mm, eh, reticente al tema con una carga de antisemitismo tan brutal, Marcelo, tan Sí, brutal. Y yo te digo, realmente no veía antisemitas por todos lados hasta el 7 de octubre. Y es terrible, es terrible. O sea, hay eh, sí. una cosa, El 8 de octubre, el sí, 8 de octubre, la ujú, cantidad de marchas y manifestaciones que hubo en Occidente en apoyo sí, de lo que había hecho Hamas. jamás. Por eso, ¿no? Eso no lo puedo entender. Te juro que eso no lo puedo entender. O sea, puedo entender la crítica a Israel, puedo entender la crítica a la guerra, puedo entender la crítica a lo que está pasando en Gaza, puedo entenderlo absolutamente y en varios aspectos lo acuerdo, Ujú. pero no, es otra cosa, es otra cosa. Ok, eh, a ver. Vos sabés, en el diálogo interconfesional uno se encuentra a veces con, con nociones que vienen de otra gente. Hay, por ejemplo, una frase de Mm. un cardenal católico que dice, estoy buscándola en mi celular, a ver si la encuentro acá, Dale. eh, el cardenal Congar, Ujú, que explica que en el diálogo interconfesional lo que hay, acá lo tengo, mira, es, eh, dice el cardenal, eh, que para él el ecumenismo no es un simple diálogo o una serie de concesiones, sino un proceso de renovación interior que lleva a los cristianos, porque él está hablando a su grey como cardenal ujú. católico, Sí, sí. de todas las denominaciones, a redescubrir la fe en el núcleo de esta. Y esa conversación implica reconocer la riqueza de la fe en otras comunidades y cuestionar las propias rigideces y prejuicios. Es volver a las fuentes de la fe como las escrituras y los padres de la iglesia. Poner el amor y la humildad en el centro de las religiones, de las relaciones interreligiosas. El Ujú, ecumenismo nos pide a todos una conversión a lo más esencial y a lo más profundo de lo propio, ¿no? ujú, Y esta frase del cardenal Congar, yo creo, o estas ideas, yo personalmente, como judío, en cuanto judío, desde mí como ser humano, a mí me parecen una concepción, una idea luminosa y que estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde está? Que firmo. ujú, Estoy de acuerdo, ¿no? ujú, Este, en el caso particular del pueblo judío, ser parte del pueblo elegido, es un tema, porque hay una cierta tensión entre el universalismo y el particularismo del pueblo judío, ujú. donde uno, como humanista, yo te lo estoy planteando medio, es una conversación informal esta, como qué Totalmente. reflexiones me genera a mí y a ver qué me decís vos, ¿sí? A ver. Yo entiendo los valores universalistas están presentes desde el momento cero del nacimiento de la identidad de israelita y luego del pueblo judío específicamente. Ujú, Una apertura, incluso, qué sé yo, en la festividad de Sukkot, antiguamente en el Templo de Jerusalén, se hacían sacrificios
para los otros pueblos que no practicaban el culto judaico. ¿Verdad? Entonces hay una apertura universalista propia dentro de la formación judía como valor también que también tiene su lado religioso incluso, por un lado. Pero por otro lado, milenios de persecuciones y la consecuente necesidad de reafirmar la identidad propia refuerzan la cosa particularista que se expresa a través de la idea de pueblo elegido, por ejemplo, claramente. Ujú. Y entonces hay una tensión entre el universalismo y el particularismo que no la estamos descubriendo en esta conversación, que es histórica, sobre ¿Verdad? todo en el diálogo con cristianos, pero que para el diálogo interconfesional es un problema cotidiano, constante. Entonces yo leo al cardenal Yves Congar y digo, wow, sí, pero si yo le digo a él, no, pero yo soy parte de un pueblo que aunque yo sea medio bestia, medio bruto y medio ignorante, es el pueblo que se siente el pueblo elegido para iluminar y enseñar. Por ahí el tipo me mira, ¿y vos quién sos, pibe? ¿Entendés? No, claro, es un tema porque esta tensión, digamos, si vos lo llevas al extremo del otro lado, o sea, a ver, al extremo particularista es una visión racista, está claro, Correcto. y tenemos de esos también en nuestro pueblo, lamentablemente. Del otro lado, sí, en el universalismo absoluto, digamos, o en el universalismo más radical, esa concepción no sirve, no existe, no tiene lugar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que se opone a la existencia, siendo judío, a la existencia del Estado de Israel, porque no tiene por qué haber estados nacionales. Porque esa es parte exactamente de una visión humanista universalista radical que dice absolutamente lo que decís vos. Los nacionalismos son malos, los nacionalismos no son válidos en una humanidad universalista. Exactamente. Entonces nosotros estamos en esa tensión, como decís vos. O sea, por un lado somos parte de un pueblo muy distinto, como yo siempre digo, muy particular, muy antiguo, con una tensión en estos conceptos y que sí, convivimos con eso. ¿Qué vamos a hacer? Algunos tenemos unas interpretaciones, algunos otras, pero yo nunca dije venimos a enseñar a iluminar. Yo dije, si te acordás, dije venimos a traer valores, a ser ejemplo. ¿Está bien? Que eso no significa que yo le voy a enseñar al otro. O sea, yo soy así porque creo que es la mejor forma de ser humano y ser judío. ¿Está bien? Ser una persona moral, ser una persona correcta, ser una persona honesta, ser una persona honrada, ser una persona solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a salir a enseñarle a la gente eso, digo, ¿entendés? O sea, creo que acá hay como una pequeña diferencia en eso. O sea, la visión mía es más interna, ¿está bien? O sea, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer, porque es nuestra obligación como pueblo. Y, Si y, sirve de ejemplo y alguien aprende, mejor todavía. Pero y tu apertura a encontrarte con personas de valores humanistas, por ejemplo, de otros pueblos y otras culturas y otras creencias, ¿la tenés, desarrollás esa dimensión en tu magisterio, tu eh, trabajo como docente? sí, obviamente que todo el tiempo, Marcelo, me encuentro con gente que piensa distinto que yo y siempre yo apunto al diálogo y siempre a la búsqueda de cosas comunes. Por supuesto que sí. Eh, Incluso, digamos, donde más lo practicamos o lo vemos viviendo en Israel sobre todo, ¿no, Marcelo? Sí. Es con otras corrientes del judaísmo, ¿está bien? En encuentros con otras corrientes del judaísmo, donde nosotros venimos desde esta posición y cada uno viene de la suya. Justamente dentro de poco voy a participar de un congreso de este tipo y, y entonces te encontrás con gente, ¿sí? Que hay cosas que aceptás y cosas que no aceptás, o sea, como en cualquier sociedad pluralista, todo el tiempo que vivamos dentro de límites de convivencia, llamémoslo así, está todo bien que cada uno piense lo que quiere, crea lo que quiera, y no siempre, o sea, eh, acá es complicado, pero digamos, mm, eh, a veces eh, la- la- las visiones humanistas incluso
tienen debates, tienen discusiones, tienen diferencias, ¿sí? Porque no todo aquel que se define como humanista piensa de una manera determinada exacta, pero todo el tiempo que pongamos al ser humano como prioridad de nuestro pensamiento, nuestra creencia, de ahí en adelante charlamos. Vos usaste hace un minutito la palabra inclusión. Te digo, Sí. hace poquito tuve ocasión de poder visitar Jerusalén Mm, y me llamó la atención, realmente me impactó, que no hubiera una esquina sin rampita para silla de ruedas o un edificio sin rampita para silla de ruedas, que no hubiera un semáforo sin chicharra para ciegos, ujú. que espontáneamente, sin que nadie le diga nada, la gente se levanta y ceda el asiento sin necesidad de cartelitos que digan este asiento está reservado para en los ómnibuses. Y bueno, o por ejemplo ir a tomar un café a un bar y encontrarse con gente con capacidades diferentes, con trastornos del espectro autista o con alguna cuestión más genética, qué sé yo, trabajando, Ujú. acompañados por gente que puede intervenir en caso de que al ver el mundo de otra manera se les complique la interacción con algún cliente, pero permitiéndoles que se ganen la vida con su trabajo y sean miembros de la sociedad, que se integran, no uniformizándolos y haciendo que todo el mundo sea igual y punto, sino respetando las diferencias e integrando, teniendo consideración por las diferencias. Es una actitud que ya, bueno, es un valor cultural, pero que lo vi puesto en práctica de manera ostensible en mil detalles cotidianos, ¿no? Eso te lo digo porque por ahí vos viviendo allá, esto lo das por sentado. Yo Claro, viniendo de Buenos Aires voy y digo, sí, no, la claro. inclusión que me gustaría que hubiera es esto, Totalmente, este totalmente, valor Marcelo. cultural, ¿no? Que se expresa de mil Abso- maneras en la calle. Seguro. Y acá te voy a decir otra cosa. Mira, yo ya hace 30 años no vivo en Argentina, Marcelo, por eso te voy a hablar de mi experiencia previa, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando vivía ahí en Argentina, en Buenos Aires, este tema se escondía, ¿está bien? No era, sí, las personas con discapacidad o con capacidades especiales, no estaban a la vista, se las escondía, sí, se las ocultaba, no las veías en el día a día. Como si Acá fuera en, vergonzante ser diferente. Exactamente. Por eso te digo, hace 30 años, no sé ahora la situación, ¿sí? Acá de que yo llegué al país, es parte de nuestra cotidianidad, o sea, y ahora te voy a contar una pequeña anécdota si me permitís. Es Sí. parte de la cotidianeidad, o sea, de la inclusión de esta gente en la sociedad en los aspectos que puedan, obviamente. Entonces, tendemos o queremos pertenecer al primer mundo. Entonces, se intenta incluir a toda esta gente, o sea, se les da, hay la cantidad de proyectos que hay. ¿Sí? Yo conozco mucha gente cercana que tiene hijos o parientes de este tipo y y la cantidad de proyectos que hay, la cantidad de iniciativas, la cantidad de cosas que ayudan, que hacen que estas personas puedan aportar a la sociedad Claro. desde es espectacular. Y lo que te quería contar, como caso personal, mis hijos, cuando fueron a la primaria, hace ya mucho tiempo, eh, los mandamos a una escuela especial que hay en Jerusalén, que es una escuela integradora, pero no integradora en el sentido conocido de que se integran chicos a la, al aula normal, sino que cada uno de mis hijos, o sea, estaba en primer grado y había un primer grado paralelo, ¿sí? En la escuela, era una escuela muy pequeña, había un primer grado paralelo de chicos autistas, con un autismo, no sé cómo se dice, autismo muy alto, muy fuerte, o sea, muy complejo eso, ¿sí? Y la idea era que tenían espacios comunes, Marcelo, ¿sí? Por ejemplo, talleres, el cuidado de animales, música, teatro, Claro. plástica, ¿sí? En donde interactuaban los chicos, entre comillas, normales y los chicos con capacidades especiales, en donde los chicos de capacidades especiales podían
superarse, ¿sí? Al ver a otros, ¿sí? O sea, al estar encerrados en eso, sino ver a otros chicos que tenían esa posibilidad, entonces aprendían mucho, y a nuestros hijos, a los chicos, otra vez, los llamo normales, pero no es la palabra correcta, los hizo mucho más sensibles y entender. Entonces vos ves que desde que tenían 6 años mis hijos, conviven con esta realidad normalmente, Claro. ¿entendés? Y Entonces, eso a su vez es formarlos en el valor fundamental cultural de abrirse a la diferencia con respecto al exacto, otro y a tratar de integrarse mutua y exactamente. Entonces recíprocamente. Sí. empezás desde ahí, ¿entendés? Empezás desde por supuesto que yo creo que la educación es fundamental en esto, Marcelo. Y sí. Pero te doy un ejemplo nada más chiquito, pequeño, pueblerino, de cómo se trabajan las cosas acá y cómo trabajamos en mi familia todo esto, ¿no? Que Sí, es una vos decís la decisión. educación es fundamental y bueno, sos educador, además, Bien. así que está claro que valorás la educación, pero es así, Exacto. es, Y mi, y formado, mi, y mi, y es mi hija sigue el, formación. sí, mi hija sigue el camino, es maestra también. Ay, qué bien, más de todo. Total. Y con respecto a las sexualidades diferentes, por ejemplo, vos a una pareja heterosexual que te pide que bendigas su unión porque quieren una jupá, porque les gusta, es una pareja heterosexual. Sí. Vos celebrás una boda, vas a la... Sí. Y a una pareja de dos personas del mismo sexo que te solicitan que coordines y celebres que quieren compartir con sus amistades, su familia, que han decidido unir sus vidas y que quieren una bendición para esa ocasión. ¿Les das el mismo trato, uno diferente, pero algún trato? ¿Cómo haces? Ah, ¿Vos abs- o el movimiento humanista en sí. general? No sé. Ahí hay absoluta coincidencia, Marcelo. Nosotros no tenemos ningún problema con ninguna persona eh, por sus inclinaciones sexuales o su identidad sexual. Absolutamente ningún problema. Y por eh, la identidad de género, porque de golpe alguien que se viste como del otro sexo, eso en la Biblia está explícitamente prohibido. Obvio que uno lo puede reinterpretar al día de hoy y decir no condice con los valores que respetamos hoy en día. Y listo, y se terminó, pero hay un exacto. trabajo a hacer ahí, ¿no? Claro, vos decís una persona transexual o eso. Por Eh, ejemplo, sí. sí, no me tocó. Digo la verdad, no me tocó. Es una pregunta interesante. Supongo que no tendría ningún problema. ¿Está bien? Supongo que no tendría ningún problema con eso. Como no tengo ningún problema con la homosexualidad sí, o con la identidad de género, realmente no hay pregunta. Marcelo, muchas veces voy a adelantarte una pregunta, si me permitís, ¿sí? Avanti. Claro, me dicen, muchas veces me preguntan, ¿cuál es el rol de la mujer en el judaísmo humanista? Y yo digo, no es una pregunta relevante, porque no hay ningún tipo de pregunta en eso, o sea, no hay diferencia, ¿sí? No hay algo especial o distinto con las mujeres y los hombres, ¿sí? No es una pregunta relevante, la mujer hace exactamente lo mismo que hace el hombre, exactamente lo mismo. Ah, Incluso te voy a decir, la mayoría de mis colegas rabinas son mujeres, ¿ok? sí, sí. Y entre ellas hay personas, en mis Con colegas hay. orientación sexual por alguien del mismo sexo Exacto, también, obviamente. Ahora, exacto. recién No hay mientras pregunta. te estaba Sí, escuchando, ¿no? Y comparto lo que para mis adentros enseguida me resonó. Pero llevar adelante una vida con estos valores en ese vecindario sí. es complicado también. A ver, ¿a cuál vecindario te referís? Al Vamos vecindario geográfico que viven rodeados por países en los cuales, más allá de que haya algunos como, qué sé yo, Qatar, que apoyen más la violencia terrorista del fundamentalismo y otros que son más medidos y que son hasta aliados militares en alguna medida del Estado de Israel, que los hay también en la región, pero que Ujú. para adentro, para con su propia población, sostienen una interpretación de la Sharia que choca frontalmente con esta manera de entender la identidad de género, la identidad sexual, cuál es la Por supuesto. naturaleza
de la familia, de las relaciones entre personas, cuáles son los valores que se juegan ahí, ¿no? Una lectura como la que impera en la aplicación de la Sharia en todos los pueblos vecinos que rodean a Israel. Ujú. No es el caso en Europa, pero entre los pueblos de lengua árabe y iraní que rodean a Israel, en ese vecindario, vivir así sería como tener en una de las, bueno, en fin, sería llevar una vida diferente, muy diferente de la de los vecinos y que puede escandalizarlos. Por supuesto, por supuesto. O sea, acá vos abrís una caja de Pandora de un montón de temas, pero voy a Me tocar dos encanta nada más, hacerlo. Marcelo. ¿Sí? O sea, el primero es muchos de los países enemigos, llamémoslo así, de Israel, aquellos que no aceptan la presencia de Israel, em, em, digamos, en esta zona. Muchas veces es por lo que Israel representa en esta zona, ¿está bien? Israel es un foco de liberalidad, de democracia, de modernidad, ¿está bien? Y es un foco, como decís, peligroso en ese sentido, que difunda estas ideas en una zona complicada, en una zona conservadora, ¿está bien? Uno por supuesto que está, que cada uno viva su vida, ¿está bien? O sea, que cada uno viva de acuerdo a sus creencias, todo el tiempo que no sean coercitivas o autoritarias, como pasa en muchos países de la zona, lamentablemente eso es verdad. Entonces, muchas veces no quieren o no les gusta Israel por esto que representamos. Y es un tema complicado, pero el otro punto que te quería contar, Marcelo, es que la población árabe musulmana que vive en Israel, que es alrededor del 20% de la población, unos 2 millones de personas que viven acá, eh, de nuevo, con toda la complejidad lo digo, ¿está bien? Y no digo que sea la panacea, ni el paraíso, ni mucho menos, ¿ok? Si querés hablamos en otro momento de eso, pero tienen la suerte, entre comillas, de vivir en el país más liberal del Medio Oriente, ¿está bien? Tienen la suerte, algunos dicen que sí, algunos dicen no, pero tienen la suerte. Entonces vos vas a saber acá un fenómeno muy interesante, está bien, no muy masivo, pero sí muy interesante, de muchos hombres sobre todo, hay también mujeres, de origen árabe, musulmán, que son homosexuales y que pueden salir, ¿sí?, de su pueblo, de su lugar de vivienda, de su aldea, de su ciudad, en donde viven una vida más conservadora por definición, ¿sí? La población musulmana es más conservadora por definición, y se pueden ir a vivir a Tel Aviv y pueden vivir una vida relativamente libre, ¿sí? O sea, con su identidad de género libre, ¿sí? Que en los países de la zona no se puede, ¿está bien? Que en los países de la zona es bien complicado eso, o sea, puede tener consecuencias muy nefastas hasta mortales, Sí. y, y que acá pueden vivirlo, ¿está bien? Un Y día, sí. esa libertad de la que pueden usufructuar por el hecho de vivir en Israel, que implica una ruptura en alguna medida con el pueblo, la familia de origen, los orienta a querer defender la democracia en la que viven y a sentirse ciudadanos de un país que los tiene en cuenta, o la lealtad a la raíz islámica árabe los lleva a pesar de todo a simpatizar con por ejemplo, reclamos Nacionalistas. palestinos de tipo del río al mar los vamos a borrar o algo así sería Claro, la traducción que sí. libre de la ¿Eh? canción favorita de mucha gente, A ver, lamentablemente, ¿no? sí. A ver, por un lado, sí. Por un lado, o sea, muchas de las personas árabes, musulmanas que viven en el país, la mayoría te diría, sí, que se benefician viviendo en una sociedad liberal, a pesar de la problemática, ahora te la digo, ¿sí? Por supuesto que reconocen y defienden la forma de vida esta, ¿tá? Pero a la vez, y esto no lo dijiste, la mayor parte de Marcelo, de los árabes israelíes, se definen como palestinos, ¿está bien? E Israel está en conflicto con el pueblo palestino. Entonces acá, ¿sí? Acá hay una doble lectura también, o una doble entrada, porque por un lado
Vos decís, ¿son leales a Israel? Sí. ¿Les gusta vivir en Israel? Sí. ¿Se irían de acá? No. ¿Está bien? Pero por otro lado, son leales al pueblo al que pertenecen originalmente, que es el pueblo palestino, con el cual tenemos un severo conflicto, ahora ni hablar. Entonces, acá hay sí, una tensión importante, ¿entendés? Porque vos no le podés decir que a una persona que proviene de Israel renuncia a su origen, no me parece justo, ¿está bien? O a sus valores, o a su familia incluso, te diría. ¿Entendés? Entonces, en el momento que se resuelve el conflicto, entonces ahí vas a decir, ok, ahora está todo bien, yo vivo en Israel, soy un árabe israelí y está todo bien, pero existe por supuesto esa tensión, yo te diría en la mayor parte de los árabes israelíes musulmanes palestinos. Este, veo que tenés acá sobre, me parece que es el lado izquierdo del cuellito, Mm. No, 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 en tu ropa. Acá. Sí, sí. ¿Querés explicarle al público qué significa eso? Sí, esto lo tengo generalmente puesto, Marcelo. Es el símbolo universal del pedido de rescate o liberación de los rehenes, de rehenes en el mundo. O sea, acá en particular estamos ya hace casi 2 años con el tema de los rehenes. Tenemos todavía 48 ciudadanos raptados, secuestrados por el Hamas y otros grupos terroristas. Y es una demanda constante. Vos vas a ver todo el país acá, Marcelo, cuando viniste seguramente lo viste, con banderas, símbolos, carteles. Con este símbolo es el símbolo que identifica el pedido constante, absoluto y permanente de la liberación de los secuestrados israelíes en manos de Hamas en particular, y de todos los cautivos y todos los rehenes que están en cautiverio, personas que están en cautiverio en contra de su voluntad en cualquier parte del mundo. Gracias. Este, bueno, se me ocurre una última pregunta como para abrir el apetito tal vez para otro encuentro, quizás, Ok, porque veo que ok, esto se va diversificando y enriqueciendo a medida que va avanzando. Esta conversación, digo. ok. Vos mencionaste la identidad del pueblo palestino Ujú. como una identidad étnica. Y eso ya nos alejamos del diálogo interconfesional en el sentido que esto uno pensaría, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el diálogo con alguien de otra religión, meternos en cuestiones tan políticas? Pero como la política está atravesando todo, yo cuando hablaba, perdón, me voy un minuto por una tangente, Dale. cuando hablabas de las libertades de vida de que gozan las personas de otra orientación sexual, otra identidad de género, lo que fuere, este, yo me acordaba de que en los últimos casi 3 años no ha habido muchas manifestaciones en contra de la violación sistemática de personas secuestradas por parte de Hamas. No ha habido marchas. No ha habido ni una, Marcelo, perdón, ¿no? Ni Claro. una. Y entonces yo me pregunto, muchas de las instituciones que en el mundo luchan por la libertad sexual de las personas y que se oponen a la trata y que nunca más haya violaciones y demás. Y que muchas de esas organizaciones fueron cofundadas por gente judía, como parte de estos valores que vos me confirmás que siguen siendo parte de la cultura. ¿Cómo puede ser, no? ¿Qué traición terrible en el fondo? ¿Cómo se deben sentir de traicionadas personas que ayudan a fundar una institución para fortalecer, por ejemplo, a las mujeres del mundo para que puedan enfrentarse juntas a los violadores y frenarlos, ¿eh? O a luchar contra la violencia de género en general, y de golpe encontrar que la institución que ayudaron a fundar no quiera reclamar
por las víctimas cuando son judías y por ahí hasta los expulsen. A mí eso me parece una cosa Es, es siniestro, terrible, una perdón. aberra- Es una aberración, ¿no? Bueno, yo ahí una me aberración. fui, te estaba escuchando y me acordé de este pequeño drama paralelo a las cosas de las que venimos hablando. Pero la pregunta que te quería hacer, como ves, es una conversación espontánea, van fluyendo los como, temas. como, como Pero tenía, dijimos, tenía que informal. contar esto porque yo, entre otras, yo soy psicólogo y educador sexual, he sido profesor de educación sexual integral, Ujú. más de, bueno, muchos años. Este, y esta problemática la tengo en claro, pero mucha gente no ni lo sabe. Va. Sí, En sí. fin, yo te quería preguntar respecto a la identidad palestina. Vos, Ujú. a título personal, esta obviamente no puede ser una respuesta tuya en Por- representación de todo el de judaísmo nada. humanista, ni de una mayoría de... Nada, es una personal. ¿Vos qué opinás sobre la creación, sobre el sentido y la viabilidad en este momento de la creación de un Estado palestino? Y con esta pregunta yo dejo de preguntar por hoy porque nos acercamos al final del tiempo de esta reunión, pero por ahí en otra ocasión la seguimos. Te dejo la pregunta y después nos despedimos. Totalmente. Em, bueno, fuera de ser humanista, también pertenezco acá a los sectores pacifistas, Marcelo, de la sociedad israelí, que siempre creímos y todavía creo, a pesar de todo, en que la única solución al conflicto es la creación de un Estado palestino eh, negociado, ¿ok? Que surja a través de las negociaciones y que mantenga la soberanía y la seguridad del Estado de Israel, por supuesto, o sea, que la seguridad del Estado de Israel esté asegurada en todo este proceso. Eh, y yo no veo otra solución, ¿sí? No veo otra solución. Ahora, o sea, el que tenga otra solución para esto, la solución de nuestro primer ministro, que fue la de manejar el conflicto, como él decía, nos trajo lo que nos trajo ahora. Este es el resultado de la no negociación y del no avance en conversaciones o en diálogo político en este caso. Eh, Ahora, lo que pasa, y vos dijiste algo súper interesante y de repente se me prendió otra lamparita, Marcelo, la viabilidad, ¿está bien? Mucha de la gente, Marcelo, que fue secuestrada, asesinada, violada, quemada, ¿sí? Era mucha gente que estaba a favor de la paz, a favor de los dos estados, ¿sí? Eran gente que realmente creía en la solución de los dos estados, en la solución de la coexistencia y la convivencia con los palestinos al lado de Israel. Hoy, por eso digo, tiene sentido absolutamente y no veo otra solución. ¿Cuál es la viabilidad hoy en día? Esa es la pregunta, ¿está bien? Cuando en un momento, Marcelo, yo te diría, previo al 7 de octubre, o hace tiempo, entre el 60 y el 70% de la población israelí estaba a favor de un Estado palestino, con todo esto que te dije, con negociaciones, con seguridad, con viabilidad, con diplomacia, con seguros internacionales, etcétera, etcétera. Hoy yo no sé en qué situación estamos, todavía no lo podemos disuadir, no lo podemos ver todavía eso que va a pasar a futuro después del 7 de octubre y toda la guerra que estamos pasando. La viabilidad hoy es por supuesto mínima, hoy es imposible hablar de eso, pero ese es el horizonte, ¿ok? No, no, ¿Hay con no, quién hablar? por supuesto, siempre con quien hablar. O sea, que el gobierno de Netanyahu, Marcelo, congelara durante 15 años, ¿ok? Durante 15 años congelara las negociaciones, congelara todo avance, eh, no quita con quién hablar. Obviamente no es el Hamas, ¿está bien? Obviamente no es el Hamas. Obviamente ayudamos a debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Sí, esto es parte del manejo del conflicto de la derecha israelí, y que nos alejó, ¿está bien? En forma totalmente consciente y a propósito de la viabilidad
de la solución de los dos estados, ¿está bien? Pero no traen soluciones, no hay una ¿cuál es la solución? ¿Cuál es otra Y del solución? otro lado, ¿vos ves a alguien que traiga soluciones? Del otro lado de la medianera, De parte de, de los palestinos, de parte y hay de que los buscar. árabes de la región. ¿Vos ves gente que traiga En los soluciones? árabes de la región, a ver, hay varias cosas. O sea, acá cambiaron mucho las cosas. Mirá, está Arabia Saudita por detrás de esto. Obviamente Egipto y Jordania apoyan una solución de este tipo más o menos, ¿está bien? De un Hoy Estado justo, palestino que reconozca al Estado de Israel. se- claro que sí, ¿Apoyan? claro, ¿Apoyan un Estado por palestino supuesto, que reconozca ah, al Estado de Israel? por supuesto, ¿Y los palestinos mismos? entre los palestinos mismos, hoy en día las posiciones están muy radicalizadas. ¿Está bien? Hoy en día se radicalizó mucho, hoy en día el Hamas tiene, o sea, la ideología del Hamas, no el Hamas, la ideología del Hamas tiene mucha influencia en la calle palestina, dadas las circunstancias, por supuesto, eh, pero, pero, eh, no hay otra, Marcelo, hay que buscar la solución, Marcelo, no hay otra, Pero no sé cuál es los la otra niños solución. los niños que van árabes, que van a la Sí, escuela en Hebrón, en Jericó, sí. este, como parte de su currícula escolar, les inculcan como enseñanza aceptar en el futuro la convivencia con un Estado de Israel vecino al de ellos, o No, les inculcan hay que eliminar al ente sionista y entonces declararemos nuestro Estado. vas a ver de todo, vas a ver de todo. Como te dije, hoy las posiciones están más radicalizadas, pero hay que empezar por algún lado, ¿está bien? Yo te Porque hay que pregunto empezar por la por algo. educación, porque vos sos educador. Exacto, exactamente. O sea, eh, acá generalmente, Marcelo, se maldice o se habla muy, muy mal de los acuerdos de Oslo, que los acuerdos de Oslo fueron los únicos acuerdos sinceros y reales de intentar solucionar el conflicto, y salieron mal, por supuesto, salió mal Ya. por muchas otras razones, pero parte de los acuerdos de Oslo era también trabajar a nivel educativo, ¿sí? Para llegar a una convivencia y llegar a aceptar al otro. Por supuesto que lo educativo Claro, tiene mucho que ver. a ver, conversando con un rabino humanista laico, es lógico que los temas eh, de los valores que tienen que ver con hablar con el otro y escucharlo para crecer ambos, cada uno en lo suyo, que es el valor fundamental del diálogo interconfesional, por lo que dije recién cuando lo cité Ujú. al cardenal. Eh, Esos valores se traducen en una cosa, en el caso de un rabino laico, humanista, una cosa que tiene más que ver con el acá y ahora político, y están muy cerca del análisis desde una posición política y punto. Pero en el diálogo interconfesional yo estoy convencido que hay espacio, aún, creo que alguna vez te lo escribí en un WhatsApp, aún para, si fuera el caso, un ateo militante, Ujú. mientras haya códigos que le permitan no solo dejar que el otro hable o respetar la palabra del otro, que ya es más todavía, sino realmente abrirse a escuchar al otro y tratar de entender no solo qué piensa el otro, sino que eso que me dice el otro que piensa, ¿qué tiene que ver conmigo y con mi historia? A ver si puedo aprender algo que me sirva a mí. Y si el otro me invita a hablar, explicarle quién soy y quién pienso. ¿No? Eso para mí es la esencia del diálogo interconfesional o Cualquier, interhumano. exacto, cualquier otro Donde, diálogo, bueno, en el caso absoluto. del diálogo interconfesional, uno se acerca, en mi caso, en cuanto judío, sosteniendo la identidad judía en alguna medida, como pueda, Ujú. ¿correcto? Como lo sienta también, obviamente. Exacto. Pero Es, en tu caso, como viviendo como ciudadano israelí en Israel, y el diálogo interconfesional se transforma en meterse en esta problemática. ¿Cómo hago totalmente. para que mi gente se abra a la posibilidad de dialogar
con los que están del otro lado del campo de batalla y cómo hago para entablar una comunicación humana con los que están allá. Ya sé que la paz no se hace con los amigos, se hace con los que fueron enemigos, pero ¿cómo se hace? ¿No? Ese es ese trabajo donde vos como educador por ahí tenés reflexiones para compartir que vamos a tener que dejarlas para la próxima. Para la próxima, ¿te parece bien? Me parece muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que compartiste, que para mucha gente por ahí es la primera vez que oyen que del lado israelí, judío, hay alguien que piensa así y que piensa su identidad judía en cuanto judío la piensa así. A mucha gente le puede resultar novedoso. Así que muchísimas gracias, Andy. Me alegro, con mucho gusto, Marcelo. Hasta la próxima. Shalom, shalom. נפשי גם כל son נפשי לחצרויס השם ליבי ובשורי אוי 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 רננו אל כל נפשי גם כל son נפשי לחצרויס השם ליבי בשור